Y por supuesto, el tema con el que vamos a comenzar hoy, tiene que ver con esta portada. Debajo del colchón. ¿Y qué hay debajo del colchón? Bueno, puede ser un tornado que succiona hacia el centro, puede ser un agujero negro, puede ser de todo. Lo que es seguro que lo que está debajo del colchón se lo lleva Caputo. Me parece que esa es un poco la esencia de los anuncios que hoy hizo el gobierno. El plan Toto Canuto, se decía en algún momento, plan Canuto, bueno, los juegos de palabras que ustedes quieran, porque en el imaginario está efectivamente eso, que el gobierno lo que está necesitando son dólares, más allá de pregonar libertad y poder utilizar efectivamente los dólares o los pesos eventualmente, pero sobre todo los dólares que están fuera del sistema. Enseguida con Guido Bambini vamos a entrar, y con Carlos Heller, que hoy viene como cada jueves, vamos a entrar en el detalle, porque francamente les digo, yo tengo tantas dudas como ustedes sobre qué implican estas decisiones. Se elevaron algunos montos hasta donde las autoridades y los organismos preguntan respecto de ciertos recursos de dónde salieron, porque se eliminaron otras regulaciones, es decir, otras preguntas que se hacen respecto o a la hora de hacer cierto tipo de transacciones, la compraventa de autos, la compraventa de inmuebles, depósitos, la utilización de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Muchas dudas respecto de esto. Ahora, en QR y en el arranque les vamos a ofrecer dos cosas. Primero, una certeza y luego una hipótesis. Arranquemos por la certeza. Van a haber momentos de la conferencia de prensa hoy del ministro de Economía y buena parte del equipo económico, y quiero advertir algo. Van a ver qué importante que es el periodismo profesional. Van a ver qué importante es el ejercicio de la pregunta y de la repregunta, y sobre todo cuando no está mediada, cuando no está guionada, cuando no está grabada para que alguien se tire encima de alguna bomba, de alguna granada, para evitar alguna respuesta incómoda. Qué importante es y por qué razón eventualmente el presidente, no hay coros de queremos preguntar en este momento, pero qué importante sería eventualmente que el presidente acepte este tipo de conferencias como se le reclamaban a otros presidentes o expresidentes en otro momento. En un momento de la conferencia, un colega de CNN le hace una pregunta al ministro de Economía, Luis Caputo, Nicolás Gallardo. Presten atención lo que pregunta y la respuesta del ministro de Economía sobre los anuncios de hoy referidos al plan Colchón. Usted hablaba de que el auto tiene que tener más combustible para que funcione. Usted dio ese ejemplo varias veces. Ahora, ¿esto no es también fisuras dentro del plan económico de que las medidas que se están tomando no alcanzan y por ende no se están cumpliendo con las metas del gobierno? ¿No hay problemas en la robustez de su plan? No, nada más alejado. O sea, es exactamente lo contrario. Este sistema, nuevo régimen que estamos proponiendo, obedece a darle más libertad a la gente. No hacemos estimaciones de lo que la gente puede gastar o no. Tiene un objetivo de devolverle a la gente la libertad de usar ahorros que el mismo Estado lo forzó a llevarlo al canal informal. Es decir, desde el Estado mismo se de alguna manera empujó a la gente a la informalidad. Bueno, toda una teoría repetida, desde Adorni hasta el propio Caputo, de que en realidad es responsabilidad del Estado y de sus reglas que empujaron a la informalidad, y lo que están haciendo ahora, ni más ni menos, es darle libertad a la gente. Es muy importante esto. Le pregunta el periodista, pero usted habló antes, dijo que le faltaba nafta al auto. El auto es la economía y la nafta son los dólares. Y entonces dice, ¿no muestra alguna fisura? ¿No muestra poca robustez del plan económico? De ninguna manera, le dice Caputo, no tiene nada que ver con esto. Ni siquiera nos interesa cuánto dinero podría llegar a entrar. Ni hicimos la cuenta, eso no nos importa. Lo único que nos importa es darle libertad a la gente. Muy rápido en el programa pedimos VAR, el VAR de la política de QR. Y se lo vamos a tirar al propio ministro de Economía, porque en el arranque, cuando da el marco general de los anuncios, escuchen con atención lo que dice. Algunos bancos ya no tienen pesos, porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace un año.
Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en el entorno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Ah, pero el asunto era distinto entonces. Cuando arranca la conferencia, Caputo dice, está creciendo la economía y necesitamos remonetizar. ¿Qué es remonetizar? Volver a poner moneda en circulación. Decimos moneda porque no necesariamente pesos, ¿eh? Guiño, guiño. Necesitamos los dólares. El ministro de Economía dice, estamos haciendo esto porque necesitamos remonetizar la economía. Y más tarde le pregunta el colega, pero usted dijo antes que estaban necesitando remonetizar la economía. Metáfora perfecta, que el auto necesitaba nafta. No, nada que ver. Todo esto tiene que ver solamente con darle libertad a los argentinos y argentinas que alguna vez el Estado los expulsó a la informalidad. Bueno, acá está nuestra certeza. Permítanos sospechar, ministro de mínima, que lo que a usted le preocupa es que el plan económico llegue a término y que necesita dólares para eso y dólares que no tiene. Y que está buscando un puente más para tratar de llegar al propio objetivo. Parece ser este el eje. Se lo vamos a preguntar, insisto, a Guido Bambini y ya está Carlos Heller para charlar con él sobre este mismo tema. Pero hubo más, porque ustedes recuerden que llegamos a esta parte, a este punto, con una generación de expectativa del gobierno sobre lo que podía implicar esta situación. No terminaron de decirle blanqueo, pero de alguna manera decía, nunca nadie va a volver a preguntar nada más de dónde viene el dinero. No es solamente una medida que empieza y termina, es un cambio de régimen. Nadie va a preguntar nada. Y entonces un colega, otro colega, en la conferencia de prensa, donde valen las repreguntas, donde se hace y se ejerce el periodismo profesional, ese que al presidente le molesta, le dice, pero a ver, quiero que quede claro, entonces no va a haber reporte de operaciones sospechosas, que es cuando hay algún tipo de movimiento, depósito que supera los límites. Entonces todo el sistema se pone en alerta y dice, che, guarda porque acá hay algo que no es habitual, esto es llamativo. Es importante ver de dónde vino, para tratar de ver si es producto de algún tipo de ilícito y de cuál, eventualmente. Se lo pregunta el colega y quien contesta es Silvina Rivarola, que es directora del Banco Central, que está al lado de Bausili en la misma conferencia de prensa. Escuchen con atención. Hasta tanto no esté la ley, ¿qué va a pasar con los argentinos que tienen dólares sin declarar, quieren sumarse a este nuevo régimen por debajo de los umbrales que mencionaron? ¿Van a pagar impuestos? Primera pregunta. En segundo lugar, ¿se van a hacer reportes de operaciones sospechosas? Que entiendo que es un sistema que se aplica en más de 150 países. Los controles se van a mantener, pero los controles se van a realizar de una manera más eficiente. Como dijo el ministro y dijo también el vocero, hasta ahora se controló a los 45 millones de argentinos como si todos estuvieran involucrados en operaciones de narcotráfico y otro tipo de amenazas. Lo que este cambio también implica es que ese control, que como digo va a ser más eficiente, y que implica esa eficiencia, es profundizar lo que tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo. Ah, bueno, pero entonces los controles se van a hacer. En un momento de la conferencia, el titular de ARCA dice, y Bausili también, antes se pedían 7 cosas, 7 veces había que decir lo mismo, ahora va a ser solo una. Ah, entonces se trataba de simplificar los controles, pero los controles efectivamente están. Y de narcotráfico nada que ver. ¿Cómo no vamos a perseguir y controlar el narcotráfico? Por supuesto. Segundo VAR que pedimos de arranque en el programa, y el VAR en este caso es contra el propio presidente Javier Milei, que hace muy poquito tiempo lo que prometía y lo que vendía es que de ninguna manera a través de la ruta del dinero se podía darle pelea al narcotráfico, porque esa era la gran venta, la gran expectativa para que efectivamente aparezca la mayor cantidad de dólares para entrar en este plan colchón. Véanlo. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir
el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero y hacerlo circular. De vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel... Ah, pero entonces, no, el presidente estaba avisando otra cosa. El presidente estaba diciendo que la ruta del dinero de ese delito no tiene nada que ver con combatirlo. Entonces, ¿cuál sería el problema? O hay que avisarle al presidente Javier Milei, que es mucho peor declarante, inhábil declarante que lo que él cree, o en todo caso nadie le pasó el repertorio a los funcionarios y funcionarias que estaban en la conferencia de prensa que decían todo lo contrario. Que es muy importante seguir esa ruta del dinero y que eventualmente, por supuesto que van a estar los controles. El mensaje es muy confuso y acá viene la hipótesis. El gobierno generó una expectativa, probablemente estaba pensando en otro tipo de anuncio y en un momento le empezaron a llegar correos electrónicos de todos lados, sobre todo de organismos internacionales para avisar, che, mirá que esto no lo vamos a hablar de ninguna manera. Y entonces el anuncio, probablemente, fue mucho más difuso, mucho más improvisado. Todavía no hay nada escrito, por otra parte. Es todo el pico de Adorni y de los funcionarios que ahí estuvieron, Caputo, Auxilio, etcétera. Pero finalmente no se termina de entender qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Si van a perseguir o no van a perseguir. Las transacciones están registradas, pero Arca va a hacer como que no ve nada, pero van a quedar ahí. Entonces dicen en la conferencia de prensa que va a ir una ley al Congreso, algo así como de inmunidad para que los que entren en este tipo de operaciones después nadie los pueda volver a revisar. Es todo un despiole, es poco claro, no es serio. Me animo a decir que nadie va a entrar seriamente a ponerse en riesgo respecto de ese dinero que de alguna manera algún delito cometió por estar fuera del sistema. O evadió impuestos o es producto de actividades y de crímenes más complejos. Entonces volvemos a la certeza. Les dijimos en la apertura de QR, a una situación difícil de entender que ahora vamos a tratar de pasar en limpio, una certeza y una hipótesis. Y la certeza es que el gobierno está desesperado por los dólares. Que el gobierno tiene un problema muy serio para tratar de seguir sosteniendo el tipo de cambio y eventualmente continuar con un plan platita, con esta estabilidad que tiene un costo muy, pero muy grande, por lo menos hasta las elecciones. Ni bien cerró un acuerdo con el Fondo Monetario y ni bien está terminando un blanqueo en estos días o terminó en estos días. Es muy interesante el rol del periodismo profesional, ¿vieron? Por eso hay tanto temor a la repregunta. Por eso es un gobierno que quiere que se odie al periodismo profesional, al periodismo tradicional. Miren con qué dos cositas nada más se pone en jaque un anuncio que parecía ser el anuncio del año, el que iba a solucionar y que le traía mayor libertad a la gente, y veremos en qué queda. Va a ser interesante ver después en la letra chica y efectivamente qué es lo que ocurre. A todo esto, vieron que siempre se dice, qué bárbaro Tato Bores, ¿no? Siempre vigente. Bueno, no era Tato Bores, Tato un crack, por supuesto, porque lograba sintetizar de una manera muy sencilla la esencia del problema económico, social y político de la Argentina en su momento. Pero el problema no era Tato, la virtud no era el Tato. Es el problema de que siempre buscan lo mismo, que siempre se aplica lo mismo. Entonces, lo de Tato en la década del 90 aplica perfectamente para el hoy, porque no hay mucha novedad, porque todo esto ya se hizo en algún momento y quizá a quien le falta memoria o a los que nos falta reflejo es a nosotros mismos respecto de cosas que ya han pasado y que sabemos cómo terminan.